Doctores de Salud, tu consultorio médico. ¿Cómo están, amigos? Buenos días, bienvenidos a Doctores de Salud. Hoy vamos a hablar del Parkinson, que es considerada justamente la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después nada más del Alzheimer. Y para eso pues tenemos a un médico especialista del Hospital Rebagliati como invitado. Nos acompaña el doctor Alejandro Calvo. Doctor, muchas gracias por estar presente. Gracias a ustedes por la invitación. Yo encantado de compartir este espacio con ustedes. Doctor, ¿qué es el Parkinson? Bueno, el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a varias esferas de la salud neurológica de la persona, principalmente al área motora, es decir, al movimiento de la persona. Está ocasionada por una disminución de un neurotransmisor en el cerebro que se llama dopamina y que justamente interviene en la regulación de una parte del movimiento que tiene que ver con la parte automática de la regulación de este movimiento. Por ejemplo, si yo voy a agarrar este vaso para llevármelo a la boca, yo no estoy conscientemente regulando este movimiento, yo lo hago automáticamente. Yo tengo que medir la distancia del vaso, tengo que ver con qué fuerza lo voy a agarrar. Yo no lo puedo agarrar muy fuerte porque se me rompe en la mano, ni tampoco lo puedo agarrar muy despacio porque se me cae. Por supuesto. Y justamente hablando, doctor, de este neurotransmisor que nos menciona, la dopamina, tenemos aquí un gráfico, un video wall, donde usted podrá explicar pues cuál es el funcionamiento de la dopamina y qué tan importante es en nuestro cuerpo. Así es. Exacto, la dopamina es un neurotransmisor que se produce en una parte del encéfalo, una parte que es profunda en el cerebro, que se llama la sustancia negra. Es un neurotransmisor que se libera a este nivel y que se va a activar las vías que se llaman extrapiramidales, que son unas vías que tienen que ver justamente con esta regulación del movimiento. Estos tipos de movimientos nosotros los vamos a aprender a una edad temprana, en la vida generalmente, y vamos a poder hacer estos movimientos automatizados sin que participe ya la conciencia. Muchos de nuestros movimientos nosotros lo hacemos de una forma ya aprendida, sin estar conscientemente regulándolos. Como le decía, si yo sigo haciendo este movimiento y yo puedo seguir conversando con usted y estoy tomando mi agua sin que estar monitorizando de forma conciencia, sin la participación de la conciencia en este movimiento. Efectivamente, doctor. Entonces, en un momento vamos a hablar acerca de los síntomas, las manifestaciones del Parkinson y también, pues, cuáles son los tratamientos que puede llevar una persona que tiene esta enfermedad. Y vamos con un dato sobre el Parkinson. En los últimos 25 años se han duplicado los casos de Parkinson en el mundo. Más de 8.5 millones de personas padecen la enfermedad y causó 329.000 fallecimientos, lo que equivale a un aumento de más del 100% desde el año 2000. Esta es una información cuya fuente es la Organización Mundial de la Salud. Doctor, coméntenos, por favor. Esto es importante porque tiene relación también con el aumento demográfico de la esperanza de vida. Estas son enfermedades neurodegenerativas que tienen que ver directamente con la edad de la persona. La enfermedad de Parkinson es más frecuente en la adultez mayor. Entonces, mientras tengamos población con edades mayores, lógicamente este tipo de enfermedades se va a incrementar. Doctor, ¿a partir de qué edad por lo general se presenta el Parkinson? Usualmente se presenta en personas mayores de 60 años, ¿no? 60, 70, 80 es la edad habitual. También puede presentarse en una edad más temprana, pero es más infrecuente. Puede presentarse en los 40 años, por ejemplo. A esta edad de presentación se le llama Parkinson juvenil. Como estábamos conversando justamente hace un momento, pues el Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa pues más frecuente después nada más del Alzheimer. Pero ¿cuáles son las diferencias y similitudes que hay con el Alzheimer, doctor? Bueno, en realidad ambas son enfermedades neurodegenerativas. Respecto a la sintomatología, sí hay una diferencia importante, dado que en la enfermedad de Alzheimer lo que se produce más como síntoma es la esfera, digamos, mental. Diferentes síntomas dependiendo qué tipo de enfermedad o qué tipo de demencia es la que se está produciendo. En el Alzheimer generalmente se afecta
la memoria, el lenguaje, un poco la orientación, pero la persona con Alzheimer puede caminar perfectamente. En cambio, en el Parkinson se produce un problema motor del movimiento, pero la persona, su lucidez la mantiene. Ahora, en ambos casos, tanto en el Alzheimer como en el Parkinson, en el transcurso de la evolución de la enfermedad y ya tardíamente, la persona con Parkinson puede hacer un cuadro demencial. Y viceversa, la persona con Alzheimer tardíamente puede hacer un problema parkinsoniano. Es decir, los problemas neurodegenerativos pueden finalmente confluir en un aspecto común. Tengamos en cuenta que las personas pueden también percibir ciertas manifestaciones iniciales de Parkinson en un familiar. ¿Cuáles podrían ser esas manifestaciones? Esa es una pregunta muy importante porque en la población en general lo que más se relaciona al Parkinson, me parece de forma un poco incorrecta, es el temblor. Cuando uno tiene temblor, lo primero que piensa es en Parkinson o lo primero que despierta la alerta de la persona es el Parkinson, pero felizmente la causa más frecuente de Parkinson, la causa más frecuente de temblor está muy lejos de ser el Parkinson. Hay muchas otras causas de temblor antes de Parkinson. Sin embargo, la mayoría de personas con temblor van rápidamente al médico neurólogo pensando que es Parkinson. Entonces, el temblor tiene que tener ciertas características para que uno piense que es por Parkinson. ¿Y cuál es la primera manifestación que la persona podría ver, por ejemplo, en un paciente de Parkinson? Una de las más importantes es la lentitud del movimiento. La persona con Parkinson comienza a tornarse lenta y eso se comienza a notar primero en los movimientos repetitivos. Por ejemplo, en el cepillado de los dientes, que es un movimiento que uno tiene que hacer rápido y de forma repetitiva, comienza a haber dificultades en el cepillado de los dientes o de repente para lustrar los zapatos, ¿no? Y en general, en el movimiento, en las actividades cotidianas, si las personas caminan en grupo, por ejemplo, la persona con Parkinson se va a comenzar a quedar un poco rezagada respecto a los demás, porque camina lento. O cuando están comiendo en familia, quizás la persona con Parkinson se va a demorar un poco más porque sus movimientos son más lentos. Uno de los exámenes clínicos me comentaba que es el de la rueda dentada, ¿no? ¿En qué consiste esto? Bueno, en realidad el examen de la rueda dentada es parte de la evaluación física, es parte de la evaluación del tono muscular que uno le hace al paciente. Uno tiene que coger al brazo del paciente, hacerle un movimiento. Doctor, ¿qué le parece? Claro, sí. Vamos a representarlo. A ver, por favor, pasamos adelante. ¿Cómo es? Por ejemplo, cuando uno va a evaluar el tono muscular del paciente, uno hace movimientos pasivos de la articulación, por ejemplo, lo hace al nivel de la muñeca. Uno ya conoce cómo es la resistencia que tiene la articulación del paciente y también lo hace a nivel del codo, por ejemplo. Entonces, en una persona que no tiene problemas parkinsonianos, el movimiento es fluido, hay flexibilidad, es suave, pero en un paciente con Parkinson uno siente una resistencia, está dura la extremidad, pero no está dura de cualquier manera, sino que hay como movimientos de dureza y que se relaja, dureza y se relaja, como si hubiera justamente una articulación como una rueda dentada que hace una resistencia que se deja desplazar, pero con movimientos de suavidad. No hay fluidez. No hay fluidez y como si fuera una rueda dentada, ¿no? Muchas gracias, doctor, por esta síntoma es representación. sugerente de que podría haber un problema parkinsoniano, ¿no? Claro, digamos que es uno de los síntomas que podría representarlo, ¿no? Doctor, los síntomas ahora. Vamos a hablar justamente de los síntomas y justamente para eso tenemos un video gol donde usted va a poder resaltar cuáles son los síntomas principales de una persona que padece Parkinson. Adelante, por favor. Sí, bien, ahí tenemos muchos síntomas. Uno de los más importantes que ya se mencionó pues es justamente esa lentitud de la que se hablaba. Ahí, por ejemplo, la escritura lenta que se está mencionando. Y además de ser lenta, la escritura en las personas con Parkinson es una escritura que es muy pequeña o que comienza cuando se inicia el trazo de escritura, comienza de una forma grande, pero poco a poco se va haciendo pequeña, ¿no? Esa es la típica escritura parkinsoniana. Muchas personas tienen problemas con su firma, ¿no? en el Parkinson. El temblor en el Parkinson es otro síntoma que también es frecuente y la característica principal es que suele ser predominantemente de un lado, es decir, una de las extremidades tiembla mucho y la otra o no tiembla o tiembla muy poco, es asimétrico el temblor. Es también un temblor en reposo, es decir, la persona
Cuando no está haciendo nada con su extremidad, ahí es cuando tiembla. Pero si comienza a hacer algo con su extremidad, el temblor prácticamente desaparece. También se nota mucho cuando la persona camina. Cuando la persona camina no está haciendo nada con su extremidad y ahí es cuando más se produce el temblor, ¿no? Pero si comienza a hacer algo, el temblor prácticamente desaparece. Esa es una característica que quizás es la más conocida del Parkinson, ¿no? Tenemos otras manifestaciones, como por ejemplo la dificultad para caminar. Tenemos otros síntomas también que son ya no motores, que no tienen tanto que ver con el movimiento, pero que suelen estar presentes en el Parkinson. Por ejemplo, tenemos ahí el insomnio, la dificultad para dormir, que suele estar presente casi siempre en esta enfermedad de Parkinson, que es un poco multifactorial. Es en parte porque para descansar bien uno necesita moverse, uno cambia de posición en la noche mientras duerme, es parte del confort de dormir, y en el Parkinson por la rigidez a veces no se puede. También es parte del mismo proceso neurodegenerativo que dificulta mantener el sueño a lo largo de la noche. Son síntomas bastante evidentes en una persona que ya ha sido diagnosticada con Parkinson, doctor. Por ejemplo, el insomnio es casi universal en las personas con Parkinson, ¿no? Y también tenemos síntomas emocionales, síntomas de la esfera mental, como pueden ser la irritabilidad, ¿no? Los cambios en el humor, que también se presentan con mucha frecuencia en la enfermedad de Parkinson. Respecto a la falta de expresión, doctor, ¿una persona con Parkinson, si está alegre, facialmente no lo va a poder demostrar? Estaba obviando ese síntoma tan importante. La falta de expresión, el término médico es la hipomimia, y es un síntoma que es también muy frecuente. Así como el cuerpo en general se torna lento, la expresión facial también se hace, por decirlo de alguna manera, lenta. Entonces, la persona con Parkinson gesticula poco. La expresión se torna un poco neutra. Muy bien, amigos, entonces ahora vamos a hablar acerca del tratamiento que tienen que llevar las personas con Parkinson para poder desarrollar una mejor calidad de vida. Doctor, por favor, pasamos adelante. Justamente tenemos esta mesa donde hay diversos elementos: alimentación, terapia y actividad lúdica. Comenzamos con la alimentación, doctor. En relación a la alimentación, quizá lo más importante es que como los pacientes con Parkinson con frecuencia tienen estreñimiento, no podemos descuidar los alimentos que contengan fibras para favorecer el manejo de este estreñimiento. Quizás las frutas, las verduras, es algo que no podemos descuidar. También es importante mencionar que cuando uno consume los medicamentos como la levodopa, estos medicamentos no pueden consumirse junto con los alimentos, específicamente con las proteínas, porque disminuyen la absorción de estos fármacos, de esta levodopa. Entonces hay que tener una distancia entre el consumo de esta levodopa y la alimentación. Es importante también considerar, doctor, que dependiendo a cómo responda el cuerpo, el organismo, ¿no?, de la persona con Parkinson, es que tiene que ir a un especialista, en este caso a un nutricionista, ¿cierto? Es verdad, eso es especialmente cierto, por ejemplo, cuando el paciente tiene algunos problemas de glutorios y se requiere una consistencia especial en la dieta. Entonces hay que saber cómo preparar esa dieta, qué tipos de alimentos utilizarlo. Entonces un profesional de nutrición puede ayudarnos en esos aspectos, ¿no? Muy bien, doctor. Ahora, terapias, medicamentos y rehabilitación. ¿Qué es lo adecuado? Respecto a la parte farmacológica, bueno, tenemos un bagaje de medicamentos que se pueden utilizar. El más importante de ellos, y siendo uno de los más antiguos, hasta ahora sigue siendo la levodopa, pero tenemos otros medicamentos actualmente que se pueden utilizar. Algunos priorizan la parte del temblor, otros priorizan la parte del movimiento, otros priorizan algunos síntomas incómodos en las piernas, pero existen varios medicamentos que se utilizan para mejorar los síntomas del Parkinson. Y respecto a la terapia física, lo fundamental es manejar el tema de las caídas. En el Parkinson hay una tendencia a que la persona pierda el equilibrio. Es que no tiene control sobre su cuerpo. Sí, la misma rigidez hace que fácilmente pueda caerse. Entonces, en terapia física se puede manejar ese aspecto, en mejorar el equilibrio y también en educar a la persona en cómo prevenir las caídas con puntos de apoyo en casa, en mejorar el calzado, etc. Es que, doctor, este no solamente es un trabajo, un tratamiento pues dirigido a la persona que tiene Parkinson, sino también a las personas que están alrededor de él, ¿no?, a la familia. Correcto, es un trabajo multifactorial y la familia está involucrada también en el cuidado del paciente. Doctor,
Finalmente, actividad lúdica. ¿Qué se le recomienda al paciente con Parkinson? Es muy importante, aquí es fundamental que este tipo de actividades sean dirigidas en primer lugar en mejorar quizás un poco la actividad motriz del paciente, pero sobre todo en que le generen cierto bienestar a la persona. Este tipo de actividades no pueden representar una tarea, una obligación que a la persona le generen un fastidio, una incomodidad. Lo primero para el paciente es que tiene que estar tranquilo. Si al paciente le gusta hacer alguna manualidad, si le place hacer eso, entonces debe hacerlo. Si no, es preferible no hacerlo. Puede pintar, puede generar algún tipo de manualidades de cortes, pegar algunas figuras, y eso va a ayudarle en su desempeño motor, al mismo tiempo que le va a generar una alegría, le va a hacer sentirse bien. Esa es la idea principal. Y es importante también que las personas con Parkinson se sientan útiles, ¿no? También para vencer, en cierta forma, la depresión que podrían padecer. Exactamente, es parte de su bienestar personal que tiene que tener cualquier persona. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Regresamos a nuestros sitios. Doctor, ¿el Parkinson es reversible? ¿Se puede curar? En realidad el Parkinson es una enfermedad que no puede curarse, pero que, como se mencionó, hay tratamiento para la enfermedad y debería controlarse. Es verdad también que los síntomas del Parkinson, sería una falsa expectativa decirlo, los síntomas del Parkinson no van a llegar a desaparecer, pero sí pueden llegar a controlarse de una forma en la que la persona sea una persona con una función adecuada, que en la medida de lo posible sea autónoma para sus actividades. Existen para eso varias estrategias que se pueden utilizar para hacer que la persona tenga una vida lo más autónoma posible. Justamente dentro o enmarcado en esas estrategias también está la cirugía, doctor. ¿Qué tanto se puede ayudar a tener una mejor calidad de vida a un paciente con Parkinson a través de una cirugía? Correcto, la cirugía es algo que se viene usando, es algo más moderno. Aquí en el Hospital Rebagliati desde 2006 aproximadamente se hace este tratamiento, pero es un tratamiento que está dirigido sobre todo a las personas que tienen algunas complicaciones del Parkinson, sobre todo en personas jóvenes, porque cuando uno es joven y comienza la enfermedad a una edad joven, el Parkinson tiene más tiempo para evolucionar y es en estas personas justamente donde pueden presentarse más complicaciones. Cuando uno toma levodopa por muchos años, estamos hablando de 30, 40 años, suelen aparecer algunas complicaciones derivadas del consumo de este medicamento. Una de esas complicaciones es un movimiento involuntario que se llama disquinesia, que ya no es temblor como de Parkinson, sino son movimientos más amplios, parecidos a como si la persona estuviera bailando, y eso limita justamente el uso de este medicamento. Entonces la persona, si toma el medicamento, aparecen los movimientos, pero si no lo toma, está sumamente rígido y no puede moverse. Entonces la persona no puede estar ni con la medicación ni sin la medicación. Entonces en ese momento ya el médico está un poco contra la espada y la pared, porque no puede medicar al paciente y no puede también tenerlo sin la medicación. En ese momento es cuando la cirugía de Parkinson tiene que entrar como una posibilidad de manejo, porque la cirugía de Parkinson permitiría disminuir sustancialmente la cantidad de medicamento que se le da al paciente y así el paciente estaría mejor en su movimiento sin tener a su vez estas disquinesias involuntarias que suceden cuando uno utiliza este fármaco. Entonces, no todos los pacientes con Parkinson son candidatos para este tratamiento quirúrgico. Solamente aquellos que tienen una larga evolución de enfermedad y que están con algunas complicaciones de este tipo. Muy bien, doctor. Vamos con las preguntas del público. ¿El hijo de una persona con Parkinson puede heredar esa enfermedad? Definitivamente el Parkinson no es hereditario, es una enfermedad esporádica. Es verdad que algunas formas muy raras de Parkinson pueden ser hereditarias, pero en general el Parkinson no es hereditario. Una persona que tiene un familiar con Parkinson no debe temer que va a heredar la enfermedad. Muy bien, doctor, gracias por su respuesta. No se olviden de mandar sus preguntas al número de WhatsApp de Doctores eSalud al 950-091-108. Siguiente pregunta. ¿Se puede hacer algo para evitar la enfermedad? Esa es una pregunta muy interesante.
En realidad, al no conocerse con precisión cuál es la causa final de la enfermedad de Parkinson, no tenemos una forma de prevenirlo. Lo que sí se puede hacer es evitar factores cardiovasculares que puedan dañar al cerebro y que puedan incrementar más algunos síntomas parkinsonianos si es que en algún momento se presenta la enfermedad. Es decir, si yo tengo una salud cardiovascular adecuada, no soy sedentario, no fumo, cuido mi colesterol y mis triglicéridos, evito ser diabético, etc. Entonces yo tengo un cerebro sano que va a estar mucho más preparado frente a cualquier enfermedad neurodegenerativa que pudiera tener. Muy bien, doctor. Interesante respuesta. El Parkinson no es prevenible, entonces a tomar las medidas que nos está recomendando nuestro médico especialista. Siguiente pregunta. ¿Todos los pacientes con Parkinson son candidatos a cirugía? Los pacientes con Parkinson generalmente no son candidatos para una cirugía. Hay que entender también que la cirugía no tiene una intención curativa. La cirugía también es sintomática y tiene por principal objetivo disminuir las disquinesias, que son complicaciones de los pacientes con Parkinson que han tomado medicación por muchos años. Estamos hablando de 20, 30 años y que presentan movimientos involuntarios que no son propios de la enfermedad de Parkinson, sino del consumo de medicamentos. Entonces, no todos los pacientes con Parkinson son candidatos para este tratamiento quirúrgico. Doctor, muchísimas gracias por contestar esas preguntas. Sus últimas recomendaciones, por favor. Quizá mencionar que la enfermedad de Parkinson no es lo que era la enfermedad de Parkinson de antaño. En la actualidad disponemos de diferentes maneras de tratar la enfermedad. El bagaje farmacológico ha crecido mucho. Ahora tenemos varios medicamentos para tratarla que permiten que la persona tenga una calidad de vida diferente a la de antes. Incluso en la actualidad, como se ha mencionado, disponemos del tratamiento quirúrgico para aquellos pacientes que tienen la indicación de ser operados. Desde 2006 ya se opera en el Hospital Rebagliati, tenemos cerca de 50 cirugías realizadas hasta la actualidad. Entonces, por favor, aquellas personas con Parkinson tienen que tener una visión optimista del problema, porque ya tenemos muchas formas de poder manejar a esta enfermedad. Doctor, muchas gracias por su participación el día de hoy. Gracias a ustedes, encantado de estar aquí hoy día con ustedes. Gracias. Fue el médico neurólogo del Hospital Rebagliati, el doctor Alejandro Calvo. De esta manera cerramos esta edición de Doctores es Salud. Nos vemos la próxima semana con más información. Doctores de Salud, tu consultorio médico.